Asimismo, nos acompaña el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Saludamos de igual forma la presencia del maestro Rodrigo Aristides Guerrero García, comisionado ciudadano del Info en la Ciudad de México. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Gracias, señor director, por su mensaje. Gracias, maestra Marta Rábago. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos ven en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en esta alianza estratégica que tenemos construida entre la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación y el Info de la Ciudad de México. Saludo con mucho cariño, con especial afecto al comisionado presidente Julio César Bonilla Gutiérrez y al comisionado Aristides Rodrigo Guerrero García, quien nos han acompañado en este proceso, pues para construir de manera conjunta este seminario, este conjunto de pláticas que tendremos hacia la comunidad, especialmente hacia los jóvenes, para tratar pues de explicar cuáles son sus derechos. Esta serie de pláticas la han intitulado Conectando con tus derechos. Y es que las redes sociales, el internet y todas estas maravillas de la telecomunicación que estamos usando hoy, pues han generado nuevos procesos, nuevos derechos y también nuevos problemas. Y es importante que los jóvenes que están empezando al ejercicio de sus derechos ciudadanos, entiendan pues que a lo largo de la historia de la humanidad, a los ciudadanos nos ha costado mucho trabajo que los gobiernos respeten nuestra vida privada, respeten nuestra intimidad, respeten nuestro hogar, respeten nuestros papeles. Si ustedes revisan la Constitución, verán que hay muchos artículos que están creados precisamente para garantizar el respeto a los derechos humanos en materia de privacidad, en materia de secrecía. Y hoy, los jóvenes que a lo mejor no han entendido que este proceso histórico ha costado mucho tiempo, mucha sangre, mucho sudor, pues resulta que en el uso de sus derechos, en el uso de las redes, hacen pública su vida privada. Y esto es un tema en el que yo los invito a que reflexionen, porque finalmente las redes públicas son para hacer y para comunicar lo que queremos que el público vea. Pero cuando nosotros hacemos nuestra vida privada pública, pues después generamos una serie de efectos que no siempre son del agrado y que no siempre son lo que esperamos. Recuerden todos los jóvenes que detrás de cada derecho hay una obligación. Y lo que vamos a aprender en estas sesiones es entender los derechos, pero también las obligaciones. Hoy, el manejo de datos personales en las redes, pues puede generar muchísimas cosas, además del interés de que nosotros hagamos extensivos nuestros éxitos o nuestras felicidades o nuestros fracasos y nuestros tropiezos, pues las redes sociales están siendo manejadas, están siendo dirigidas pues por grupos comerciales o grupos políticos, grupos religiosos y hasta por grupos delincuenciales. Los datos que nosotros subimos y que compartimos pues pueden ser sujetos de campañas comerciales, de campañas políticas y también del uso indebido de gente que entra a las redes para tratar de abusar de esta información y cometer delitos. Así que yo celebro que el Info de la Ciudad de México esté preocupada por estas cuestiones que a los jóvenes les apuran, que salga con las instancias de gobierno, que son las obligadas a rendir información, y que vengan al encuentro de la ciudadanía para tratar de orientarla, para tratar de capacitarla y para tratar de fortalecerla. Estamos de acuerdo en que construir una ciudadanía bien informada, bien educada
y bien responsable de sus derechos y obligaciones hará que tengamos un mejor gobierno y hará que tengamos una mejor sociedad. Así que muchas gracias por este trabajo, por esta alianza que hemos hecho entre el Info de la Ciudad de México y la Facultad de Derecho, y hago votos por el éxito de estas charlas que hoy inician. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Tiene el uso de la palabra el comisionado presidente, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Maestro, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Para nosotros, mantener y sostener esta alianza estratégica con la Facultad de Derecho, nuestra casa, además. Lo decimos siempre con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Tanto Arístides como yo, y en realidad gran parte del pleno del instituto es egresado de la Facultad de Derecho de esta querida Universidad Nacional Autónoma de México. Reconocer también, naturalmente, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso de don Raúl Contreras Bustamante al frente de esta importante institución, que con el trabajo realizado por parte de él y todo su equipo, que son ustedes, han colocado a nuestra facultad donde merece, en los mejores puestos, en los primeros lugares de toda Iberoamérica. Muchas felicidades, querido doctor. Para nosotros es un verdadero orgullo trabajar de la mano con ustedes. Don Ricardo Rojas, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y naturalmente a mi compañero de pleno, Rodrigo Guerrero García. Gracias, amigo, por esta oportunidad y a todo tu equipo de trabajo que veo aquí el día de hoy con nosotros y naturalmente la maestra Rábago y a todos los que nos están apoyando en este evento. En efecto, hoy se ha pensado en construir un trabajo muy importante en donde vamos a conectar justamente con los estudiantes de la facultad. Y es un especial gusto para mí poder agradecer y darles a todos los que nos están observando a la distancia la bienvenida a este importante ciclo de sesiones dentro del programa de sensibilización en materia de protección de datos personales denominado Conectando con tus Derechos, en el que la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios y el Instituto de Transparencia de la Ciudad confluyen con un ánimo de ofrecer a las personas de modo gratuito espacios de reflexión y de formación en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Agradezco profundamente a ambas instituciones esta coordinación, ya que este tipo de ejercicios de formación y formación buscan construir un puente entre nuestras instituciones y la ciudadanía a través del diálogo coordinado y la discusión de temas actuales fundamentales. La realidad se mueve más rápido que el derecho en sistemas jurídicos como el nuestro, inserto en la tradición romano-germánica sin duda. Pero hoy es importante decirlo también, que este tipo de alianzas fortalecen el camino para avanzar de manera horizontal y vertical en esta materia. Más cierto que nunca, hoy la historia de la humanidad y la hipermediatización y el advenimiento del espacio digital abrieron posibilidades de comunicación que nunca habíamos imaginado, interacciones que nuestros abuelos jamás habrían pensado posibles. Este proceso hacia la masificación de los medios digitales da inicio a una nueva era en toda la humanidad. Hoy millones de personas estamos en medio de una marejada de información en la que nuestros datos, los datos de las personas, tienen un precio que se acumula en bases de datos, se compran, se venden y se usan estratégicamente atentando en primera instancia contra el derecho humano a la protección de datos personales, sino que en ocasiones exponiéndonos en áreas de nuestra vida privada, íntimas, generando muchas distorsiones democráticas y personales. Las historias que influyen en este desarrollo tecnológico en el Internet tienen que ver con grandes procesos de desarrollo tecnológico en el mundo. Así, hoy estaremos en una discusión amplia sobre lo que ya bien ha manifestado nuestro querido director. Los derechos que tenemos en una sociedad digital pretender. Por lo anterior, es primordial la existencia y la multiplicación de este tipo de espacios en los que podamos juntos dialogar y aprender a través de la reflexión en torno a la profundidad de las implicaciones potenciales de proporcionar información en línea, reproducir, enviar, almacenar o realizar cualquier tipo de actividad con información ilegal. No podemos darnos el lujo de ver cómo la realidad afecta a la vida y a los derechos de las personas desde la actividad. La oportunidad
es un factor importante de las normas y su eficacia para regular de mejor modo la convivencia de las personas. Una vez más, muchas gracias, querido director, muchas gracias, Rodrigo Guerrero, y que sea un éxito para todas y todos este espacio de reflexión. Muchísimas gracias por sus palabras. Tiene el uso de la palabra en este momento, si es tan gentil, el maestro Rodrigo Arístides Guerrero García. La palabra es suya, maestro. Muchísimas gracias, querida maestra Marta Rábava, quien tengo el gusto ya de conocer desde mi época de estudiante y donde realizábamos bastantes actividades en conjunto. Saludo también al secretario general, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, y sin duda reconocer, como siempre, el formidable trabajo que se encuentra realizando el doctor Raúl Contreras Bustamante, porque como ya lo dijo el maestro Julio César, ha logrado posicionar a la Facultad de Derecho en el ámbito internacional y mantenerse a la vanguardia. Y ejemplo de mantenerse a la vanguardia es precisamente este tipo de ejercicios, viendo cómo se va actualizando el derecho. Precisamente esta serie de pláticas se van a llamar Conectando con tus derechos, las cuales pensamos junto con el comisionado presidente Julio César Bonilla, y pensamos en alguna actividad que pudiera llevar a cabo una interrelación con las nuevas tecnologías y los jóvenes. Como ustedes pueden observar en la parte de atrás de mi pantalla, el Instituto de Transparencia, el INFO, tiene dos apellidos: Instituto de Transparencia, pero también de Protección de Datos Personales. Y precisamente la protección de datos personales es el segundo derecho que tutelamos en el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Poco pensamos en un INFO de protección de datos personales, pero desde mi punto de vista, los datos personales son el futuro de los órganos garantes. A través de los datos personales podemos tener encuentros como el que estamos teniendo en este momento a través de videoconferencia, pero también se puede ver vulnerada la intimidad de las personas a través de los Perdimos la conexión. Creo que está mal las señales. Está entrando. Tuve un lapsus con mi internet, pero ya regresé. Y ofrezco una disculpa, me encuentro en el Info de la Ciudad de México y hubo un problema de conexión justo hablando de datos personales, de tecnologías. Nos enfrentamos a este tipo de situaciones y bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Y les decía hace un momento, a través del dispositivo móvil, Google sabe dónde estuve el día de ayer, dónde estuve hace un mes y dónde estuve hace un año. Y eso implica una invasión a veces en la protección de los datos personales. Temas como este es el que vamos a poder observar en este taller, en estos ejercicios de sensibilización. Lo que en el mundo informático se conoce como grooming, es decir, acoso infantil a través de redes sociales, o políticas anti-phishing, que es el robo de identidad también a través del Internet, o el ciberacoso, que vemos que ya está tipificado en muchas entidades federativas como Ley Olimpia. Son una serie de temas que nos llevarán a abordar, discutir y conversar sobre todo con los jóvenes de la Facultad de Derecho sobre la importancia de la protección de nuestra intimidad, de nuestros datos personales en el mundo digital, observando siempre, como lo señalaba el doctor Raúl Contreras Bustamante, el artículo 16, segundo párrafo de nuestra Constitución, que es el que se refiere precisamente a la protección de datos personales. De nueva cuenta, agradecer a la Facultad de Derecho y reconocer todo el trabajo que se está realizando. ¿Sí se me escucha? Muchísimas gracias, maestro Rodrigo. Para continuar este acto inaugural, agradeceremos que el director de nuestra brillante facultad, doctor Raúl Contreras Bustamante, nos mande un mensaje e inaugure estos trabajos. Pues creo que ya los jóvenes que nos están viendo esperan escuchar con mucho interés lo que habrá de decirles
nuestro comisionado presidente, así que sin más formalidad, pero sí de manera muy solemne, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 13 de octubre de 2020, pues declaramos inaugurados los trabajos de esta sesión de conferencias magistrales para poder establecer y para poder enseñar a la ciudadanía cómo se utilizan los derechos y cómo se tiene que utilizar estos derechos con responsabilidad. Muchas gracias y hago votos por el éxito de estos esfuerzos que estemos de manera conjunta, el Info de la Ciudad de México y la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, señor director. A continuación, vamos a iniciar nuestras actividades y las vamos a desarrollar en el siguiente orden. Empezaremos con la ponencia del comisionado presidente, seguido de una sesión de preguntas y respuestas, para posteriormente terminar con las entregas de constancia a nuestras distinguidísimas autoridades que nos acompañaron en esta sesión. Vamos a iniciar con nuestro maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia. Y bueno, me voy a permitir dar una semblanza breve de nuestro ponente. El maestro Julio César Bonilla Gutiérrez actualmente es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015. Distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con mayor desempeño de la generación. Obtuvo el título de Máster en Protección Constitucional y en Sistemas Interamericanos de los Derechos Fundamentales, Dr. Jorge Carpizo 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Maestro, tiene usted el uso de la palabra. Querida maestra Rábago, muchísimas gracias por esta gentil presentación. Y sin más, le entramos a este tema que es muy relevante hoy, en pleno siglo XXI, en el momento en el que ustedes y yo vamos a interactuar. Y vaya, de qué manera estamos enviando este mensaje, justamente utilizando la tecnología de la información. Las tecnologías que hoy por hoy se han convertido en una realidad ya instalada en nuestra convivencia social en todo el planeta. Este tipo de foros no serían posibles sin estar conectados vía esta gran red digital. El derecho o los derechos digitales, hace poco más de una década hablar de los mismos en Internet desde América Latina, parecía un ejercicio un tanto forzado, porque se trataba de tecnologías muy incipientes, con poco acceso por parte de la población, aparentemente útil para una cantidad restringida de tareas, con un potencial gigantesco, pero cuyos desafíos regulatorios fueron quizá postergados por las demandas por una justicia social sustantiva, acumuladas por varias décadas en la región latinoamericana de manera particular. Actualmente, una gran parte de nuestra vida social, laboral, cultural, económica, se desarrolla a través de las tecnologías. Es un hecho que las comunicaciones son un potencial, son una necesidad y son una realidad que abarca a la totalidad de los aspectos, espectros y dimensiones de nuestra vida. Hoy se ve materializado en las interacciones de millones de usuarios y usuarias, así como en el modo en que ejercemos derechos básicos a través del espacio digital. En los últimos años, se ha tratado al espacio digital como si permitiera de manera automática la mejora de las condiciones materiales de nuestra sociedad y su sola adopción nos acelera en el camino del desarrollo. Pero hay que acentuar algo y de forma progresiva la preocupación por una problemática ética, jurídica, política e incluso antropológica del ciberespacio. Hay que identificar esta doble vía, como dijera Michelangelo Bovero, uno de los principales discípulos de Norberto Bobbio.
El Internet hoy es un gran mar, es un océano de posibilidades que necesariamente conducen a escenarios de virtudes, de aspectos positivos que permiten el progreso de la humanidad. Pero también en ese océano hay grandes espacios de tormentas, grandes espacios de peligro, grandes esferas que no podemos siquiera identificar y que entonces se convierte en una doble dimensión la atención al Internet. Un doble filo, por decirlo de alguna manera. Y ustedes y yo sabemos que, por ejemplo, uno de los espacios en el que más estamos expuestos es el de las redes sociales. Las redes sociales son un mecanismo en el que el propio autor señala que los rebaños de ovejas se fusionan con las manadas de lobos. Eso en sentido metafórico hay que considerarlo para vislumbrar los retos que tenemos hoy en día frente al Internet. La masificación de los medios digitales ha permitido el uso de las plataformas nunca antes vistas en la historia para organizarnos y amplificar nuestras capacidades de coordinación y comunicación. Hay oportunidades, sí, sin duda, para el desarrollo y extensión de los derechos como la libertad de expresión, información, asociación, reunión, las libertades informáticas. Me parece que es una gran oportunidad, pero también, como señalé, hay amenazas latentes. El uso indebido de datos personales, el espionaje, la censura, la violencia digital son más fáciles de ejercer en este mundo hipermediatizado. Ya hay muchos ejemplos de los que seguramente ustedes han escuchado hablar. Y va desde el caso Cambridge Analytica, en la elección anterior en Estados Unidos de Norteamérica, que determinó que Donald Trump fuera el presidente de los Estados Unidos. El escándalo Snowden, también en Norteamérica, y el caso Wikileaks. Creo que son temas que tenemos que ver, y el deber como estudiosos, estudiantes, analíticos del derecho, asimilar para identificar cuáles son los retos hoy en día en esta materia. El mundo online ha organizado a las sociedades para fines constructivos y loables, sin duda. En otras ocasiones, para subrayar y difundir desigualdades y esquemas de violencia y discriminación de género, raciales, religiosas y diversos estereotipos que, aunque iniciados en la plataforma que brinda Internet, se traducen en actos de agresiones de diversas intensidades y magnitudes. En cualquiera de los casos, es deber del Estado y de la sociedad tomar cartas en el asunto, al tratarse de transgresiones en materia de derechos humanos. No puede escapar a la regulación del derecho a pensar del desfase que siempre hay entre la actualización de este último al derecho a la realidad, a la verdad, a las condiciones materiales de desarrollo humano y social. Esta cuarta ola de derechos humanos, que para muchos ya no hay naturalmente generaciones, pero sí olas en materia de derechos humanos, Río Frío 2014, que es un autor muy especializado en estos temas, señala que en la literatura jurídica actual, la aparición de una nueva gama de derechos relacionados con la sociedad de la información que configurarían una cuarta generación de derechos humanos, se plantea dos clases de derechos. Varios de ellos que ya han logrado el reconocimiento en muchos países, como la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos sensibles, a la privacidad, a la integridad, al secreto de las comunicaciones, entre otros. Y otros derechos de nueva data que recién están apareciendo en este mundo digitalizado, como el derecho a la cibernauta en el mundo digital, y que se piensa como una proyección de los derechos humanos en el ámbito del ciberespacio. Hay algunos antecedentes que quisiera señalar. Varios autores y organismos internacionales han adelantado ya varios proyectos y declaraciones sobre los derechos digitales, entre los que se destacan algunos. Robert Hellman, en 1997, difundió una propuesta de declaración de los derechos humanos en el ciberespacio,
delineada sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el año 2000, en la Declaración de Itacuruca, se consagra el derecho de acceso democrático a una sociedad del conocimiento. En 2011, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, suscrita el 1 de junio de 2011 por diversas relatorías para la libertad de expresión de la ONU, mes y año en que México reformó, hay que decirlo, el primero de la Constitución Federal. Para comprender el reto que implica la regulación del ciberespacio, es necesario entender algunas cosas, al menos algunas bases. En el ciberespacio las cosas son distintas que en la realidad. No tienen materia. Las fotos son manipulables y retocables. Las ideas circulan con mayor libertad. Río Frío señala que ocurre una digitalización de los derechos. Hacer pasar a los derechos de siempre por el tamiz de las características del mundo digital. Por ello conviene determinar las características principales del mundo digital en el que hoy ustedes y yo habitamos. El mundo digital es un mundo de exposición. Lo más característico de Internet y de lo digital, todos sus elementos son fruto de la expresión y organización y administración de alguien, como señaló don Raúl Contreras al inicio de este seminario. Antes que un medio de comunicación, el ciberespacio es ante todo un medio de exposición. Si yo construyo un perfil sobre mi persona, no será un medio de comunicación mientras nadie ingrese a esa página. Es una expresión voluntaria, individualísima de cada uno y de cada una de nosotros. El mundo digital es un espacio de expresión humana en el que todos los actos están expuestos en algún grado al público. De ahí, diversos análisis internacionales muy serios que han señalado que la realidad virtual, la realidad digital, está desdibujando con una intensidad muy profunda las fronteras de la realidad material en la que habitamos nosotros. E incluso nos atrevemos a proponer que lo vivido en la red digital es una realidad. Pareciera una contradicción. O es realidad o es digital. O es realidad o se encuentra del marco de lo electrónico. Quien ingresa al mundo virtual sabe que expone a las miradas o se expone a las miradas de terceros. Nadie entra a la red o pone un dato en ella para que no sea visto. El más simple hecho de enviar un email implica el deseo que otro lo lea. Es por eso también una necesidad, y lo decía al inicio, de una revisión incluso antropológica de lo que nosotros como seres humanos deseamos. En el fondo, estamos desatando nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, nuestros logros, nuestros retos, para que una comunidad universal los esté observando. Hoy, este aparato, no se ve, que es el teléfono celular. Bueno, hoy en día es todo menos un teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Hoy utilizamos cada vez más o cada vez menos este aparato para hacer llamadas telefónicas. En realidad es un dispositivo digital de comunicación transversal. Ya debería llamarse de otra manera ese denominado teléfono inteligente. Es un dispositivo de comunicación global, porque los datos de voz existen y naturalmente prevalecerán, pero ahí se comunican otro tipo de expresiones y manifestaciones en la comunicación. Imágenes, videos, audio, datos, documentos, etcétera, que con un solo clic ya estamos comunicados con el otro lado del mundo. Y los retos que eso implica en términos absolutos. Pero sí, el ciberespacio es un mundo reflejo. Las cosas no están de la misma manera en el mundo físico que en el mundo virtual. Un poco como las historietas de
de DC Comics, ¿no? Para quienes nos están escuchando. Es una especie de multiverso. Una cosa es lo que estamos realizando en este. Sí me escucho, ¿verdad? Perdón. No, maestro, perdimos un poco la Hola, señal. hola, hola. Perdimos un poco su señal. Hola. Perdimos la señal, maestro. ¿Usted nos escucha? Sí, a ver, me voy a intentar Ya lo escuchamos, ya lo escuchamos. mover a un espacio donde tenga mejor red. Ya estoy ahí, ¿verdad? ¿Ya me escuchan al menos? Sí, doctor. Sí, ya. Creo que tiene algún problema el comisionado presidente. En un momentito más vamos a continuar, por favor. Listo, perdón. ¿Ya me escucho bien? Sí, doctor. Perfectamente. Perdón, ustedes disculpen, pero esto es parte de la exposición en las redes sociales, en la red digital. Bien. Bueno, entonces el ciberespacio es un reflejo del mundo en el que vivimos y cómo lo vivimos, naturalmente. Las cosas no están en la misma manera que en el mundo físico. El mundo virtual tiene sus propias reglas. Las cosas son y están, viven su naturaleza en el cosmos, luego aparecen de modo parcial, incompleto, fragmentado en el mundo digital. El mundo es, este mundo es un mundo sin espacio físico. Internet no tiene fronteras, para empezar. Internet no se enfrenta a las reglas de la realidad física. No tiene fronteras. Es un lugar de gran escala, una gran aldea. Este famoso concepto de la globalización aquí se viene a perfeccionar. Todo está a un clic de distancia. Ustedes y yo estamos a un clic de distancia. Sea el lugar donde me estén observando, estamos a un clic de distancia. Esta característica trastoca todos los esquemas sobre los que se ha edificado los ordenamientos jurídicos estatales, cuyo ámbito de vigencia está fuertemente delimitado sobre las coordenadas de tiempo y de espacio. El tiempo digital es muy relativo. Lo que aparece en la red abierta tiene que quedarse ahí. Incluso lo que desaparece no desaparece del todo, sino que queda grabado en varios registros, archivos, caché de numerosas computadoras. Por eso los intentos en Europa y después en México sobre el famoso derecho al olvido digital. No podemos estar condenados como humanidad a la memoria eterna. Quizá muchos lo deseen, pero otros tantos no. El mundo virtual es un espacio de libertad y responsabilidad ampliadas. En Internet las personas tienen una sensación de mayor libertad, de hacer lo que les venga en gana. Nadie pareciera impedirlo. Por eso incluso las relaciones verticales de poder también se están desdibujando. En la materialidad tenemos principios, muchos de ellos tienen que ver con un principio de orden, pero en la red digital estos principios tampoco se empatan con su desarrollo. La primera parte puede ser un tanto cierta en tanto que se tiene
acceso a una cantidad inmensa de información y no se tiene precisamente la limitación espacial. La libertad digital permite en muchas ocasiones realizar cosas que con la limitación del espacio no es posible, ¿no? Abrir un blog y hacerse oír y leer por millones de personas potencialmente, o incluso lo que se ha dicho en muchas aulas como esta. Si estuviéramos comunicándonos con ustedes en una aula, el aula tendría un límite de acceso a las personas interesadas en el tema. Estas aulas virtuales permiten la conexión de millones de personas en tiempo real. La segunda parte, sin embargo, es falsa. Y me refiero a que las autoridades han encontrado modos de controlar la red. Y no solamente las autoridades, yo diría que las empresas, las grandes empresas multinacionales que están detrás de ustedes y nosotros al momento de estar en contacto vía digital. Internet incrementa las capacidades de ofender a las personas, de multiplicar los actos delictivos, de perder el control sobre lo que uno publica. Por eso ha surgido regulación en la materia. Pero antes de surgir regulación en la materia, lo que durante una data muy importante se dijo en materia de Internet es que existiera un autocontrol, una autocensura de lo que ustedes y nosotros subimos a la red digital. Porque no es lo mismo difundir en mis redes sociales, que vamos a tener un encuentro con estudiantes tratando este tema, que subir de manera periódica y regular temas sensibles directamente vinculados con nuestra personalidad o con nuestras familias. Lo digo con mucho respeto, pero muchas personas ni siquiera han nacido y ya están fotografiados en la red digital. Me parece que es una alta exposición sobre lo que se hace en este mundo digital. En esta lógica de regular la actividad en el espacio digital, vale la pena pensar en cuáles serían los fines y los valores jurídicamente relevantes al espacio digital. Internet es un medio democrático y abierto, de libertades, en el sentido de que las personas que participan en este espacio lo hacen con una condición generalmente de igualdad y de inclusión. Es otra regla del Internet. Potencialmente el ciberespacio puede servir de instrumento poderoso de garantía de los derechos humanos. Algunos ejemplos: la manifestación o la libre manifestación de las ideas, con los movimientos sociales que generan una cibercultura de los derechos humanos que tienen efectos materiales importantes. Hay que voltear a ver la primavera árabe, por ejemplo, y otras manifestaciones como las que están sucediendo hoy en día en Europa del Este, particularmente en Bielorrusia, donde las principales manifestaciones sociales están siendo coordinadas vía la red digital. Es un elemento de coadyuvancia a la formación de una sociedad global que vigile la vigilancia y la garantía de los derechos. Al ser democrático, me refiero al ciberespacio, deben serle aplicados en esta lógica de una proyección o de digitalización del derecho ciertos principios y valores congruentes con la sociedad de la información, plural, abierta e incluyente. Por tanto, desde mi perspectiva, el valor más relevante es el valor de la persona humana como se deriva de los tratados internacionales, de nuestras constituciones y de la labor jurisprudencial de los tribunales u órganos con facultades de interpretación. Esto claramente incluye el ejercicio de libertades y derechos civiles, políticos, individuales y sociales, del orden que sea, mientras ello sea posible. Fines y valores vinculados a las personas, la vida y su preservación, la integración y la salud de las personas y su consumación, la verdad, la propiedad y otros. Estos tendrían que ser ejes también rectores en la vida digital de manera muy incipiente. Pensemos un poco en la verdad como valor y principio jurídico aplicable al espacio digital.
En la base de la idea de identidad de las personas en cualquier espacio, incluido el digital, hay una implicación en materia de datos personales. Es el eje sobre el cual gira gran parte de la propiedad intelectual y parte del derecho de la competencia económica, derecho a la lealtad en competencia. De ella se derivan los principios de no confusión, de no engaño, de no imitación ilícita, de unidad y la capacidad de distinguir los signos, marcas, eslogans, apariencias, implicación en materia industrial o comercial, bancaria incluso. Los datos son un activo. Muchas veces se ha señalado y hay diversos análisis, incluso documentales, que han establecido con toda claridad que los datos personales, los datos, Big Data, es el activo más valioso del planeta hoy en día. Que incluso en procesos electorales, dependiendo de la región del mundo en que se generen, alcanzan un valor superior al petróleo, los datos personales. Entonces, es importante tener esta información, ya que los datos como un activo implica poder. Permiten tomar decisiones estratégicas y actualmente las bases de datos personales tienen un gran valor en los términos políticos, religiosos, académicos, comerciales, industriales. Propicia, aquí me parece Sigue fallando la señal del maestro. A ver, ya regresé. Perdón, es que tengo, me Sí. dice inestable, pero bueno. Pensemos en el caso Cambridge Analytica. Un caso que sacudió la historia del mundo reciente con la elección en Estados Unidos, la primera en la que ganó Donald Trump. Esto que incluso el dueño y fundador de Facebook tuvo que acudir al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y al Parlamento Europeo a explicar qué había sucedido en el caso de Cambridge Analytica. Cómo se administró a través de Facebook la creación de perfiles específicos que incidieran en la intención del voto de un gran porcentaje de norteamericanos el día de la jornada electoral en Estados Unidos. Cómo se crearon perfiles no solamente ideológicos, sino hasta psicológicos de las personas en Estados Unidos que permitían la vulneración de su privacidad, enviando mensajes directos con elementos que potencialmente afectarían a la psique de las personas, a sus pasiones, a sus temores, porque ya sabían o habían construido perfiles específicos de ciudadanos para ser invadidos por una información determinada y así construir su intención del voto para la elección de Norteamérica. De ese tamaño es el reto que tenemos hoy en día al exponernos en las redes sociales. Hay un tratamiento en tiempo real de lo que subimos, de nuestras acciones y transacciones en Internet, de todos los elementos, de todas las personas, de todos los espacios en los que habitamos. Los likes, los me gusta, el seguimiento que hacemos de determinadas personas, etcétera. A mí me parece muy importante que tengamos mucho cuidado todas y todos nosotros al momento de hacerlo, porque las transferencias, las transacciones, la réplica de datos hechas al margen de la ley y su utilización sin el consentimiento de las personas es un problema que suele pasar inadvertido a los ojos de esta red digital que habitamos, pero que pueden generar consecuencias en el mundo real y en perjuicio de las personas. El caso Cambridge Analytica nos dijo por qué el valor de los datos es superior al petróleo en un momento determinado de la historia. Porque naturalmente está en juego el poder.
El poder ya no solamente regional, sino el poder mundial. En materia de derechos digitales, la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos desde 2016, afirmó en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, afirma la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicitar a todos los estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la denominada brecha digital. Porque en este tema particular, pues no solamente se trata, como dijeran muchos especialistas, de tirar los cables y de dar las máquinas, sino se trata de capacitar y de involucrar a la gente que utiliza de manera periódica la red digital y cómo la utiliza. Exhorta a todos los estados a abordar las preocupaciones relativas a la seguridad en Internet de conformidad con sus obligaciones internacionales en la materia para garantizar la protección de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad y otros derechos humanos en Internet. Entre otras cosas, mediante instituciones nacionales democráticas y transparentes basadas en el Estado de Derecho, de forma tal que se asegure la libertad y la seguridad en la red para que puedan seguir siendo un motor enérgico del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. Y condena inequivocadamente todos los abusos y las violaciones de los derechos humanos, como justamente la violencia de género cometida en contra de las personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet, y exhorta a todos los estados a que garantice la rendición de cuentas al respecto. Hay una propuesta interesante, lista de derechos digitales que toda persona tiene y que algunos de ellos ya existen reconocidos en algunos países como España. El derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, la estima digital, la libertad y responsabilidad digital, la privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el derecho a difundir y replicar información, el derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica, el derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática, el derecho al testamento digital. Muchas de estas propuestas han surgido y penetrado en Europa fundamentalmente y que hoy siguen siendo materia de análisis que tarde o temprano vamos a tener que ver materializadas. Estas propuestas de derechos de algún modo implican que la apropiación de tecnologías por parte de las personas incluye necesariamente el reconocimiento por parte de las mismas y de los sistemas comerciales, políticos e institucionales de toda especie, de que el Internet, más allá de ser fuente de acumulación de poder económico y político, incluso ideológico, es un bien colectivo y como tal debe ser regulada y resguardada. Eso lo señala una catedrática de la Universidad de Córdoba en Argentina de nombre Susana Morales. Por tanto, los estados deben garantizar, por ejemplo, algunos temas. Asegurar un acceso democrático al espacio digital, ir superando la brecha digital. El derecho a la libertad de expresión y sus derechos correlativos, todos los derechos de corte informativo. La seguridad personal e integridad de todas y todos los usuarios. El derecho al acceso al conocimiento y a la información que respete los principios de transparencia, no discriminación, pluralismo y veracidad. El derecho a la intimidad y privacidad de las personas. El uso no invasivo de tecnologías de vigilancia. El derecho de las infancias a ser protegidas ante su exposición en la red. El uso no violento de la red bajo criterios que no necesariamente dependan de los proveedores de las plataformas.
la creación de alertas de violencia de género, infantil, monitoreo, por medio de que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas. Todos tenemos como ejemplo la violencia digital contra las mujeres, que derivó en el conjunto de reformas que hoy conocemos como la Ley Olimpia en la República Mexicana, y de la que se hablará con detalle en una exposición más adelante dentro de este programa de sensibilización. Se trata de formas que después de y con esto ya voy concluyendo, se trata de formas que después de la organización y actividad por parte de la sociedad civil, permearon finalmente en la legislación y aunque claramente falta mucho por atender, finalmente reconocen consecuencias jurídicas derivadas del contexto del ciberespacio y buscan proteger de manera muy atinada a las mujeres ante manifestaciones de violencia que se han hecho extensivas en las redes sociales. Con el desarrollo de la era digital, si bien hay actos jurídicos que están regulados y por consecuencia penados, como lo es la violencia, hace falta adecuarlos a la realidad. Es decir, a situaciones que se van dando naturalmente con el paso del tiempo, con lo que es en este caso la violencia a través de las tecnologías o canales digitales. La exposición de nuestra persona en el ciberespacio digital conlleva riesgos que debemos conocer en los casos en que sea expuesta y se da sin el consentimiento de las personas. Se violenta su dignidad, su intimidad, su honor, el estado de bienestar de una persona en lo particular. ¿Qué hacer? La gobernanza aquí juega un papel fundamental. Es importante abrir canales efectivos de comunicación entre las instituciones y las personas. Las primeras tienen que ser sensibles e idealmente capacitadas para reconocer y visibilizar aspectos de género, violencia por esa misma causa, cualquier otra contemplada en la legislación y estar abiertos a la retroalimentación dentro de un proceso de adecuación continua a la realidad que éstas ameritan. Diálogo interinstitucional. Instituciones de seguridad, de gobierno, de educación, de prevención civil, del poder legislativo, la academia, los abogados, los expertos, pero sobre todo la academia. Aquí la colaboración con las universidades es un factor determinante para ir avanzando en esta materia. Se lo digo con mucho cariño a quienes nos observan. Nosotros ya como universitarios deberíamos de tener ya un nivel, al menos elemental, del conocimiento de los retos a los que nos enfrentamos en esta red digital. Crear cultura cívica podría generarse con confluencia de las autoridades en materia de transparencia nacional y local, las electorales, la de cultura, la de educación pública, la de salud, programas y políticas de orden nacional enfocadas a la prevención, detección y atención prioritaria de conductas violentas por cualquier causa, especialmente en materia de género y contra menores de edad. Tenemos que fomentar la cultura de la legalidad, la cultura de la transparencia, la eficacia en la sanción de conductas, planteamiento de objetivos, metas, indicadores y revisión de resultados en materia de protección. Nos ayudan a comunicarnos y ejercer ciertos derechos civiles y acceder a determinados servicios. También sirve para este tipo de distorsiones. La prevalencia de los derechos humanos en el espacio digital es una condición que debe ser garantizada por parte de los estados a nivel global. ¿Tenemos que encarar los retos de legislar y normar el espacio digital? Es una pregunta que está ahí, por lo que se abre la discusión y lo dejo en esta mesa de análisis para todas y todos ustedes. Yo regularmente tengo la convicción de mantener las libertades que se han respetado hasta el día de hoy en Internet. Y le apuesto más bien, con toda objetividad, a generar una cultura de autoprotección y de autocensura frente a los retos de la red. Es preciso comenzar a discutir el modo en que defendamos el espacio público en el ciberespacio, de modo que los abusos y las conductas ilegales se ven eventualmente desterradas para el fortalecimiento de nuestros derechos y la promoción y vigencia de los mismos. Debemos imaginar políticas públicas que permitan la expresión de todas y de todos con límites debidamente establecidos normalmente frente a terceros,
que protejan nuestra identidad, nuestra privacidad, nuestros derechos humanos en su proyección o digitalización. Esta es parte de los retos de nuestra era. Me parece que en el mundo digital como en el mundo material debe quedar claro que ningún derecho es absoluto. Las tecnologías carecen de neutralidad, generan efectos jurídicos, sin embargo. Los datos personales y su protección pasan por la defensa del individuo, de la persona, de su dignidad, y por la sujeción de grandes corporaciones al derecho como el sistema legitimado únicamente a partir de la vigencia del irrestricto respeto a la persona. No es justificable la intromisión en la vida íntima de los seres humanos. Es un coto vedado a la actividad del Estado como resultado de una conquista liberal. Y ahora toca al Estado hacer efectivo ese límite frente a cualquier otro tercero, sean empresas multinacionales o no, y sancionar el uso indebido o ilegal de las plataformas informáticas por parte de cualquier persona física o moral, así como sus consecuencias. A manera de conclusión, tanto en lo individual como en lo colectivo, debemos continuar con esta discusión y este tipo de foros. Informarnos y leer los avisos de privacidad es central en esta era digital. Y asegurarnos de que la autenticidad de los sitios que visitamos, información que compartimos y replicamos, y no compartir nuestros datos personales. No difundir información lesiva de los derechos humanos en forma alguna. No normalizar conductas violentas en cualquiera de sus formas. Denunciar y fomentar la cultura de la denuncia y la solidaridad. Facilitar información sencilla y útil a las personas para hacer valer sus derechos digitales y cualesquiera otros derechos de los que son titulares. Aprovechar el gran potencial que nos presentan las redes sociales para expandir el alcance de los derechos humanos a un área de una actividad humana que hoy es preponderantemente útil democráticamente. Por activar y promover los valores relacionados con los derechos humanos. Cambiar el lenguaje de odio y la división por un lenguaje incluyente, solidario, visionario, diría yo, inteligente, que coloque en el centro otra vez a la cosa pública de lo común y no lo distorsionado. Utilizar la retroalimentación que puede resultar de compartir información a nivel interinstitucional respecto de determinados temas como fines preventivos, de auditoría o revisión. La historia de la protección de los datos personales está estrechamente vinculada con el desarrollo digital. Y hay razones de sobra para mantener esta alianza con la academia. Gracias de verdad por esta oportunidad y quedo atento para sus amables comentarios. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, maestro Julio César. Excelente exposición y efectivamente sí tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿de qué forma las autoridades ayudan a la ciudadanía a proteger su información privada? ¿Existe algún acompañamiento al presentar una vulneración a datos personales? Muy bien. ¿Alguna más? Puede leer un poco más, ¿eh? Muchas gracias. También nos preguntan, considero que ahora la información y manejo de la misma está a disposición de dueños de las redes, sistemas informáticos, en un nuevo plano de aplicación del derecho que aún no se encuentra regulado plenamente, en lo que pareciera ser una mezcla de formas de gobierno donde aún con la legislación de cada país no encuentran una regulación y control mismo. Curiosamente, dentro del mismo plano del derecho que nos ocupa, existe libertad de expresión y a su vez censura, protección de datos y a su vez inexistencia de la misma. El poder no solo de información, sino del valor de la misma para diversos fines. ¿Qué opina usted al respecto? La siguiente pregunta, ¿cómo diferenciar en el Internet entre la libertad de expresión y el respeto a la privacidad? Lo anterior con motivo de esta nueva ciberconvivencia en la que todos nos encontramos inmersos. Bueno, hay otra pregunta que sí. Adelante, gracias. ¿Ok? ¿Existe en México legislación que proteja a los menores a exposición de redes sociales? ¿Cómo consolidar una ciberconvivencia segura y
sin incurrir en la censura y garantizando el derecho a la libertad de expresión. Muy bien. Más o menos por el mismo. Adelante, adelante, por favor. No, creo que todo se no, relaciona. con estas, Pues miren, todas las preguntas que logro registrar, naturalmente tienen una relación con lo que se ha expuesto. El día de hoy, en efecto, la protección de los datos personales en México y en el mundo es una proyección del derecho al honor, a la intimidad de carácter personal. Tiene que ver directamente con justamente la protección también en la red digital, directamente relacionadas con estas famosas hemerotecas digitales y su eventual consideración como uno de los ámbitos a través de los cuales se puede materializar el ejercicio de las libertades informativas. En efecto, hay derechos en colisión. Y ese es el gran reto para las instituciones como la del Info Ciudad de México y las encargadas de la transparencia en la República. Somos una autoridad bifrontal que tutela dos grandes derechos, consagrado en el 6º constitucional, el de el acceso a la información pública, el de la transparencia, y el del 16 constitucional, el de la máxima privacidad. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar ejercicios también en la red de ponderación para resolver posibles conflictos entre estos derechos. Los avances tecnológicos y el fenómeno de la globalización a través de Internet y de otras vías dan lugar a nuevas realidades, como se ha expuesto. De una u otra forma, inciden en el ejercicio de derechos fundamentales, su delimitación y su protección, lo que obliga a las autoridades garantes en la materia, como la nuestra, a una constante labor de actualización de su doctrina y de sus reglas para adecuarlas a la cambiante realidad social con el fin de dar una respuesta constitucional a estas nuevas situaciones. Y a través de ellas se plantea que está dada ya en sede de interpretación un conflicto, un posible conflicto. Por un lado, los derechos al honor, a la intimidad, a los famosos derechos ARCO, o los vinculados con las protecciones personales, y del otro lado, el derecho a la libertad de información, la prensa, la expresión, las libertades informativas. Pero este conflicto adopta, en este caso, matices muy singulares que tienen que ver con el modo en que la legitimidad que afecta naturalmente este entorno genera impactos directamente en la intimidad de las personas titulares de los derechos. Se ven expuestos con el uso de las tecnologías de la información, en particular con el uso del Internet y las redes sociales, con la forma en que las herramientas informáticas desarrolladas para facilitar el acceso a la información, como los buscadores, Google, efectúan singularmente a los datos personales de la ciudadanía, como el modo en el que el transcurso del tiempo puede llegar a influir en los equilibrios entre el derecho al honor y la intimidad y las libertades y el derecho de corte informativo, haciendo así nacer, naturalmente, o consolidar los derechos ARCO en Latinoamérica o el derecho al olvido en Europa. Y con la intervención de medios de comunicación que también se sirven de las herramientas informáticas hoy disponibles en el contexto de la garantía de las libertades informativas, que con el uso de aquellas herramientas se transforma en libertades de alcance global y que expanden su eficacia hacia otras en el tiempo de un modo complejo. Hoy, la información periodística o de las redes sociales ya no solamente es un asunto de la actualidad publicada en la prensa o en el audio, sino un flujo de datos sobre hechos y personas que circula por causas no siempre sujetos a control de los propios medios de comunicación y que permite ir hacia atrás en el tiempo haciendo noticiables sucesos que no son actuales. Los anteriores circunstancias existen a ajustar nuestras interpretaciones sobre la ponderación de estos derechos en conflicto. ¿Qué hay que hacer? Enuncié una serie de posibilidades que tenemos como ciudadanos digitales para controlar este tipo de distorsiones. Pero uno y por sobre todo, antes de que llegue una regulación estatal al Internet, que la tentación, hay que decir, siempre ha existido, fundamentalmente por los gobiernos autoritarios, le hace Rusia, le hace China, le hace a los países musulmanes,
que han tenido intenciones y más que intenciones, materializaciones del control en Internet, evitar llegar a ese momento en democracias constitucionales como la nuestra y más bien atender esta lista que es siguiente, pero que tiene en el centro un pilar, el autocontrol, la autocensura. Que sepamos como ciudadanos digitales qué nivel de exposición tenemos, cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos y que de manera voluntaria también determinemos qué subir y qué no a las redes y cómo convivir en esta red digital. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Pues efectivamente es un tema que no vamos a terminar pronto. La protección de datos se refiere a prácticas, salvaguardas, principios fundamentales puestos en ejercicio para proteger la información personal y asegurar que se mantenga un control de ella. En pocas palabras, creo que todos debemos de tener la posibilidad de decidir si deseamos o no compartir ciertos datos. ¿Quién puede tener acceso a ellos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué razones? Tener la posibilidad de modificarlos y mucho más. Yo me acuerdo haber leído una nota en donde en Estados Unidos, por ahí del año, si no mal no recuerdo, 2015, 2016, un grupo de delincuentes robaron una cantidad algo así aproximada como de 21 millones y medio de registros de oficina de la Administración del Personal de Estados Unidos, que contenían información personal sumamente sensible de los empleados federales y de los miembros de las familias de estos empleados. Y este tipo de ataques suceden cada vez con mayor frecuencia en todo el mundo. Por lo tanto, considero que todos los países están tomando, y México es entre ellos, están tomando esas medidas para evitar este tipo de cosas. Pero creo que también en la medida y en la posibilidad de que uno se proteja, que no dé tanta información, que no suba tanta información, tantas fotografías, porque eso lo vamos a ver en los siguientes temas. En algunas ocasiones sirve para robar la información, para secuestrar a las personas, para la trata de personas, un sinnúmero de delitos. Y bueno, no olvidemos que también vamos a hablar de ello, de los delitos cibernéticos. Entonces, realmente es un tema muy apasionante. Y bueno, finalmente yo quiero agradecerle, maestro, esta atención que tiene con nosotros. Muy interesante su charla. Obviamente va a haber muchísimas preguntas que poco a poco le haremos llegar a usted, si nos lo permite, pero queremos pasar al momento de hacer la entrega, pues bueno, cuando menos virtual, ¿verdad? Porque no podemos ahorita de otra forma, de las constancias de pues las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Si son tan amables, por favor. Horacio, creo, es la persona que nos lo va a hacer favor de... Así es, ¿me podrían habilitar para compartir pantalla, por favor? Sí, claro. Listo, maestro. Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad y de corazón. Esta ha sido una extraordinaria oportunidad para compartir con la comunidad que nos sigue este importante tema que, como se ha diseñado por parte de la facultad y el Info, va a tocar diferentes puntos de conexión muy interesantes para todos los que nos están siguiendo. Hoy es una primera aproximación, hablar de protección de datos personales, hablar de la nueva realidad virtual o digital implica muchísimas aristas. Seguramente habrá temas vinculados con fake news, con el propio sentido común, con temas tan relevantes como el Big Data. Yo les deseo que sea un seminario exitoso. Conectando tus derechos da... Así va a ser, maestro. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. Le damos las gracias a todas las personas que nos hicieron favor de estar presentes y les invitamos a que acudan nuevamente a nuestra segunda sesión el día 27 de octubre
en el mismo horario y obviamente en la misma transmisión. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.